Esa aguja mide menos que tu dedo meñique, y sin ella mueres esta noche de frío. Tienes el hueso en la mano, lo arrancaste de la pata de un reno hace menos de una hora, y ya estás raspando contra una piedra plana, con sangre en el pulgar y polvo blanco en los labios. No es un hacha, no es el fuego, es un fragmento de costilla que todavía huele a carne, y tiene que convertirse en la herramienta más precisa que ningún ser humano ha fabricado jamás. Las tres se rompieron. ¿Qué proceso exacto convirtió un hueso animal en el objeto que cambió para siempre cómo los humanos sobrevivimos al frío? Rastreador Aranta ya lo intentó 3 veces esta mañana, porque cuando entiendas cómo se hacía esta aguja, vas a reescribir en tu cabeza cuál fue la verdadera revolución tecnológica de la prehistoria. No el hacha, no el fuego, el hilo. Y la aguja fue la máquina que lo activó todo. Vamos a seguir el proceso completo. Cómo elegir el hueso correcto en el cadáver del animal, cómo dar forma al cuerpo de la aguja, cómo ejecutar la secuencia de acabado, cómo perforar el ojo sin destruirlo todo, y qué nos dicen los talleres de agujas que los arqueólogos han desenterrado, la astilla de hueso. Toda la ropa que alguna vez usaste comienza con un golpe violento de sílex contra hueso, no con un diseño, no con una idea, con un crack. Podrías pensar que el primer paso era sencillo, romper el hueso y ya. Esa explicación parece completa hasta que ves lo que los arqueólogos encontraron en los talleres paleolíticos de Kostenki, en Rusia, donde los restos de producción llevan más de 35,000 años enterrados en el suelo. Lo que encontraron no era hueso roto al azar, era hueso elegido, golpeado con una herramienta de grabado de sílex en un ángulo preciso, para extraer una astilla larga y delgada del lugar exacto correcto. El primer paso de fabricación consistía en extraer una astilla de hueso animal largo con una herramienta de grabado de sílex, un proceso que exigía gran destreza artesanal. Eso no es romper algo, eso es cirugía con piedra. Rastreador Aranta observa el proceso y anota, sin cambiar la expresión. Un golpe mal dado y empiezas de cero. Con un animal muerto que ya no puedes pedir prestado. Aquí está la parte que cambia todo. Los artesanos paleolíticos descartaban la mayor parte del esqueleto, costillas, vértebras, cráneo. Todo se ignoraba sistemáticamente. Solo ciertos huesos largos producían una astilla con la densidad y la dirección de fibra correctas para sobrevivir el proceso completo sin partirse. Elegir mal el hueso no significaba una aguja imperfecta, significaba nada. Astillas inútiles en el suelo. Eso exige una lectura del animal que va mucho más allá de la hambre. Tienes que conocer su esqueleto desde adentro, saber qué parte resiste, qué parte cede y golpear con la fuerza exacta, ni más ni menos. Los sitios de Kostenki muestran desechos de producción en proporciones altísimas. Por cada aguja terminada, docenas de astillas fallidas en el piso. La precisión no es un invento moderno, es una obsesión humana más vieja que cualquier civilización que puedas nombrar. Pero una vez que tienes tu astilla perfecta, la pregunta se vuelve más difícil. ¿Qué hueso? ¿De qué animal? ¿Y por qué la elección importaba tanto? Quizás el hueso era lo de menos, ¿verdad? Un artesano prehistórico agarraba cualquier fragmento que encontrara en el suelo y ya. Pues no, cada hueso del esqueleto se comporta distinto bajo la presión de una piedra afilada, y los artesanos del Paleolítico lo sabían con una precisión que incomoda. Aquí entra el yacimiento de La Prairie, en el condado de Converse, Wyoming, fechado hace unos 12,900 años. Los investigadores recuperaron allí 32 fragmentos de aguja, y lo que volvió loco al equipo no fue la cantidad, sino la materia prima, huesos de cánidos, félidos y liebres, identificados taxonómicamente con certeza. Primera vez en el registro arqueológico que se nombraba con precisión qué animal producía cada aguja paleolítica. Rastreador. Aranta miró el informe, asintió lentamente y dijo: claro, eso lo sabía cualquiera. El dato que cambia todo es este. No usaban cualquier hueso del animal, elegían huesos largos y densos, específicamente los que soportan carga en las patas, porque tienen la pared cortical más gruesa y uniforme. Un hueso esponjoso, costilla, vértebra, se astilla en diagonal apenas lo tocas con un buril de sílex. Inútil. Los artesanos de La Prairie descartaban la mayor parte del esqueleto antes de empezar.
Un escéptico razonable diría que simplemente usaban lo que había disponible en el campamento sin ninguna lógica taxonómica, pero 32 fragmentos de 3 familias animales distintas, todas con la misma arquitectura ósea compacta, no es accidente de inventario. Eso es criterio repetido, sistemático, transmitido. Y aquí viene el giro que cuesta creer. La liebre pesa menos de 2 kilos, pero su fémur produce agujas más finas y resistentes que el fémur de un mamut adulto. El animal grande pierde, la liebre gana. Repítelo despacio y sigue sin sonar lógico. Este conocimiento no estaba escrito en ningún lado. Vivía en las manos, en la memoria muscular, en la decisión tomada antes de levantar la herramienta. El saber experto existía milenios antes de que alguien inventara cómo anotarlo. Rastreador. Aranta lleva 3 días raspando un fragmento de fémur de liebre. Se detiene, lo gira bajo la luz y piensa con total convicción. Ya casi está. Una vez elegido el hueso correcto, el verdadero problema comenzaba. Darle forma sin destruirlo. Ya casi está. Eso lo crees tú. Lo que Rastreador Aranta no sabe todavía es que darle forma no es una habilidad suelta. Es una secuencia con orden fijo. Y saltarse un paso destruye todo lo anterior. No estamos hablando de intuición acumulada. Estamos hablando de un protocolo de manufactura en múltiples etapas que los arqueólogos experimentales del siglo XXI todavía no replican de forma perfecta. Eso debería inquietarte un poco. Los investigadores tienen un nombre para esto: chaîne opératoire. Suena a menú francés caro, pero significa algo preciso: la cadena completa de operaciones, en orden, desde el hueso bruto hasta el objeto terminado. No puedes entrar a la mitad, no puedes improvisar el final. Las técnicas de fabricación documentadas incluyen raspado, pulido, lascado, corte y abrillantado final, combinados según el estadio de la pieza. Esto es confirmado tanto por arqueología experimental como por análisis de huellas de uso. Ese último detalle importa. Las huellas microscópicas que deja cada técnica quedan atrapadas en la superficie del hueso como un registro de pasos. Los arqueólogos pueden leer ese registro en sentido inverso y reconstruir la secuencia exacta. Es como encontrar la receta después de haberte comido el pastel. Y aquí, el orden no es opcional. Tras extraer la astilla, el artesano la redondeaba raspándola con una hoja de sílex dentada y después la pulía y afilaba frotándola sobre un bloque ranurado de arenisca. Raspar antes de pulir, pulir antes de afilar. Invertir esos pasos no produce una aguja más rápida, produce astillas y frustración. Rastreador. Aranta lo mira, pone cara de quien acaba de leer las instrucciones después de armar el mueble. Eso es exactamente lo que cambia todo. El conocimiento artesanal no vive solo en los dedos. Vive en la secuencia interiorizada. Saber raspar no te enseña cuándo parar de raspar. El orden es parte del saber, igual que en una cirugía o en una receta química. Sin la secuencia completa, la habilidad técnica es solo potencial desperdiciado. Una aguja del Paleolítico Superior no es evidencia de buenas manos. Es evidencia de una mente que memorizó una cadena de decisiones y las ejecutó sin saltarse ninguna. Pero la secuencia podía producir un astil perfecto y aún así fallar en el último momento, porque al final de ese astil había que abrir un agujero, y ese agujero era donde todo podía salir mal. La perforación bilateral. Eso es perforar el ojo de una aguja desde 2 caras del hueso, alternando lados, para que la pieza no se parta justo al final. Y ese justo al final importa más de lo que parece. Imagínate, llevas horas afilando un fragmento de hueso de ave hasta dejarlo del grosor de un fósforo. Lo has raspado, lo has pulido, lo has llevado casi a su forma final. Y entonces llega el momento de abrir el ojo, ese pequeño agujero que convierte un palillo en una aguja. El paso final y más delicado era taladrar alternadamente desde ambas caras del hueso, con precisión milimétrica, para que las 2 perforaciones se encontraran en el centro sin fracturar la pieza.
Si calculas mal el ángulo o presionas un poco de más, la aguja se parte. Todo el trabajo anterior desaparece en un segundo. Es básicamente el examen final que nadie quiere reprobar. Y con agujas de piedra molida, la cosa se pone peor. Los experimentos replicativos sobre 6 agujas del yacimiento tibetano Xiaodakou, fechadas entre 8,900 y 8,500 años antes del presente, encontraron algo que cuesta creer. Abrir el ojo en una aguja de piedra requería al menos 7 veces más tiempo que hacerlo en una de hueso. No un poco más, 7 veces. Rastreador Aranta, que ha pasado semanas descifrando rastros en terreno difícil, simplemente dice: no me sorprende. El trabajo más largo siempre termina en el punto más frágil. Tiene razón, y eso es exactamente lo perturbador, porque la persona que hacía esta aguja sabía perfectamente cuánto podía perder. No era ignorancia, era apuesta. Invertir horas, incluso días, en un objeto que podía destruirse en sus últimos 30 segundos de fabricación no es un accidente de la técnica. Es una decisión deliberada de apostar por un proyecto largo, aún conociendo el riesgo al final. Eso no es supervivencia improvisada, eso es compromiso con un resultado futuro que todavía no existe. Y aquí aparece una grieta en lo que creíamos saber. Si esto era solo un oficio solitario de supervivencia, ¿quién asumía ese riesgo repetidamente, a escala, en el mismo yacimiento? Imagínate parado frente a una mesa de trabajo hace 16,000 años. No hay ciudad, no hay gremio, no hay título en la pared, solo hueso, piedra y alguien que lleva 3 días diciéndose a sí mismo: ya casi está. Pero aquí está el problema con esa imagen tan cómoda de un artesano solitario sobreviviendo en la oscuridad. Es completamente falsa. En yacimientos del sur de Francia, los arqueólogos no encontraron una aguja terminada junto al fuego. Encontraron docenas, en distintas fases de fabricación, dentro del mismo espacio. Huesos apenas desbastados junto a huesos casi pulidos, junto a agujas perforadas y listas. Eso no es un sobreviviente improvisando, eso es una línea de producción. Durante el Magdaleniense, hace entre 21,000 and 14,000 years, existían talleres especializados donde personas distintas hacían partes distintas del mismo objeto. Especialización del trabajo. Ahí está, no en Mesopotamia, no en Egipto, en una cueva del sur de Francia, grabada en hueso. Rastreador Aranta observa el conjunto de Yesienin junto a herramientas dispersas, asiente despacio y concluye con la misma convicción de siempre: ya casi está. Lleva 3 días. Piensa en lo que esto implica. Si una persona solo desbasta el hueso, otra lo pule y otra perfora el ojo, entonces ninguna de las 3 sabe hacer una aguja completa. Eso significa confianza entre personas. Significa que alguien organizó el proceso. Significa que había una identidad ligada al oficio, no a la tribu ni a la familia, sino a lo que tus manos sabían hacer mejor que las manos de tu vecino. La división del trabajo no nació con los contadores de grano en Uruk, nació con alguien que pasó años perfeccionando solo la etapa del pulido, porque era el mejor en eso, y todos en el campamento lo sabían. Eso cambia la pregunta, no cómo sobrevivían, sino quiénes eran. Y si estos talleres producían agujas a escala, con especialistas, con identidad ocupacional, entonces el objeto final valía mucho más que el hilo que atravesaba. ¿Qué estaban cosiendo realmente? ¿Y por qué con tanta precisión? Quizás te estás preguntando si todo esto es demasiado simple. La aguja con ojo existe para no congelarte. Protección térmica, punto final. Tiene sentido. El problema es que los objetos no mienten, pero sí omiten. Y lo que omiten aquí cambia todo. Investigadores de la Universidad de Sydney señalan que la aguja con ojo era técnicamente más difícil de producir que el simple punzón de hueso que la precedió. Eso requiere una explicación. Si tu único objetivo es sobrevivir al invierno, el punzón funciona. La aguja de ojo exige más tiempo, más habilidad, más fracasos antes de lograr el orificio sin partir el hueso. Nadie añade dificultad por puro masoquismo. Y sin embargo alguien lo hizo. Muchos alguien, durante miles de años. Ahora bien, críticos razonables advierten que no podemos leer significado social directamente en objetos sin esqueletos que muestren diferencias de estatus. Sin lengua escrita, sin contexto. Es una objeción honesta.
pero el registro paleolítico ofrece algo concreto. Agujas de ojo pequeño concentradas en contextos decorativos, junto a cuentas y adornos cosidos sobre piel, mientras que las de ojo grande aparecen vinculadas a redes y lazadas. 1 milímetro de anchura separa la herramienta que construye un refugio de la que borda el manto de alguien importante, y los fabricantes paleolíticos sabían exactamente cuál estaban haciendo. El hilo que atravesaba ese ojo era tendón animal, separado en hebras finas con los dientes y suavizado con médula de reno. También se empleaban venas y tripa. Nada de esto es rápido ni cómodo, como tampoco lo es explicar a un hueso por qué no debe romperse justo antes de terminar. Aquí está el giro. La especialización laboral que venías asociando con ciudades y jerarquías resulta que no es la causa de la identidad social, es la consecuencia. La causa es anterior y más simple, el impulso de anunciar quién eres ante los demás de tu grupo. Cuando relees los talleres de agujas bajo esa luz, ya no ves producción eficiente, ves algo parecido a una imprenta primitiva, donde cada prenda cosida era un mensaje que el cuerpo llevaba puesto. El momento en que los humanos empezaron a decorarse mutuamente, la biología cedió su lugar a la cultura como motor de la diferencia humana, no gradualmente, de golpe. Entonces la pregunta que queda abierta es esta: si la aguja codificaba identidad, ¿qué tan atrás llega ese impulso? ¿Y dónde apareció la primera aguja del registro conocido? Pero eso no es la parte extraña. Ya sabes que la aguja codificaba identidad, jerarquía, pertenencia. Lo raro es que también codificaba ingeniería con una precisión que no esperarías de nadie raspando hueso a oscuras hace 20.000 años. Aquí entra la morfología funcional, la idea de que la forma de un objeto no es decorativa, sino que es su función hecha visible. Y en el caso de las agujas paleolíticas, esa función tenía un umbral exacto, 3 milímetros. Las agujas de hueso menores de 3 milímetros de ancho se usaban para coser pieles finas y decoraciones. Las de más de 3 milímetros se destinaban a materiales más gruesos, como cuero pesado o tiendas. 1 milímetro de diferencia separa la aguja que cose el manto de un jefe de la que arma el refugio donde ese jefe duerme. Los artesanos paleolíticos lo sabían y producían ambas con consistencia sistemática a lo largo de décadas y sitios separados por cientos de kilómetros. Rastreador. Aranta lleva 3 días raspando el mismo fragmento de fémur de reno. Se detiene. Mira el hueso. Dice, con total convicción, ya casi está. Piénsalo así. Entre 1,619 agujas catalogadas de 138 yacimientos distintos, el umbral de 3 milímetros se repite como si existiera una norma escrita. No existe ninguna norma escrita. Existe algo más antiguo que la escritura, la transmisión precisa de un estándar de boca en mano, de mano en ojo. Eso es estandarización, no la estandarización de la revolución industrial, con sus moldes de hierro y sus calibradores de acero. La estandarización de un hueso más delgado que la mina de un lápiz, replicada en 50 milenios, desde la cueva de Denisova en Siberia hasta agujas del período Han en China. La forma no cambió porque no necesitaba cambiar, era correcta. La biología explica el impulso de decorar, pero no explica por qué el artesano que decoraba también optimizaba el grosor de su herramienta con la consistencia de alguien que ha interiorizado una especificación técnica. La cultura no reemplazó a la biología en ese momento. Las dos hicieron algo más interesante. Acordaron una medida. Y entonces surge la pregunta que el registro arqueológico todavía no responde del todo. Si las agujas ya tenían esta calibración tan temprano, ¿cuándo empezó esto en realidad? La continuidad tecnológica. Así se llama lo que estás a punto de ver. Y es más raro de lo que parece. Una herramienta puede sobrevivir 50.000 años sin cambiar. No porque nadie intentara mejorarla, sino porque ya era perfecta. La aguja de hueso más antigua que conocemos apareció en la cueva de Denisova, en las montañas Altai de Siberia.
Mide exactamente 7.6 centímetros, tiene ojo perforado y está tallada del hueso de un ave grande que nadie ha identificado todavía. Tiene unos 50,000 years. La fabricó, con toda probabilidad, un denisovano, no un Homo sapiens. Eso es importante. Existe un candidato aún más antiguo, un fragmento óseo de la cueva de Sibudu, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, datado en unos 61,000 years. No tiene ojo, su función todavía se debate. Podría ser una aguja, podría no serlo, pero su forma sugiere que alguien, en algún momento de ese milenio, estuvo pensando exactamente el mismo problema. Entre 45,000 y 40,000 years atrás, las agujas con ojo empiezan a aparecer en Siberia y en China, justo cuando el Homo sapiens coloniza las latitudes frías. El frío mata si la ropa te queda mal cosida. La aguja con ojo es la solución. Y no es una solución aproximada, es la única solución que funciona. Aquí viene el número que lo cambia todo, 1.619. Ese es el total de agujas con ojo catalogadas en China, procedentes de 138 yacimientos distintos, desde el Paleolítico tardío hasta la dinastía Han, cuando finalmente las reemplazaron agujas de hierro alrededor del año 202 AC. 4 centímetros de hueso resistieron el paso de 50 milenios sin modificación sustancial. Ningún ingeniero de producto diría que eso es un fracaso. Y aquí está el problema con el registro: las agujas de hueso casi nunca sobreviven. El hueso orgánico se desintegra en la mayoría de suelos. Lo que tenemos es una fracción mínima de lo que existió. Cada aguja conservada representa decenas, quizás cientos, que se perdieron para siempre. Lo que eso significa es concreto. Cuando una solución humana es suficientemente buena, viaja sola a través del tiempo, cruza especies, cruza continentes y llega intacta. Pero si esta herramienta fue inventada al menos 2 veces, posiblemente por especies distintas, ¿qué otras soluciones hemos llegado a la misma respuesta de forma independiente? ¿Y qué dice eso sobre si el ingenio humano era inevitable? Vuelve al principio. Hay un niño en tus brazos y el frío no espera. El hueso que tienes en la mano ya no huele a carne fresca. Ahora es liso, ligero y tiene un ojo tan pequeño que cabe dentro con holgura la punta de tu dedo meñique. Ese agujero existe porque alguien, hace unos 50,000 años, descubrió que el mismo giro de palmas que enciende una llama también perfora un hueso sin romperlo. Un solo movimiento, 2 inventos. Lo que cambia al final del video es quién está sosteniendo la aguja. Ya no eres tú luchando contra la piedra, sino el niño que sobrevivió esa noche, y el niño de ese niño hasta hoy. Los arqueólogos han encontrado agujas de hueso en uso continuo durante al menos 15,000 years, sin una sola modificación en su forma. Eso no es una herramienta, es una respuesta tan correcta que el tiempo no la tocó. ¿Cuántas otras respuestas correctas ya tenemos y todavía no hemos reconocido?